EGACAL, Escuela de Derecho. Buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema en el ámbito del derecho civil, específicamente el tema de la defensa judicial de la posesión. La posesión puede defenderse judicialmente a través de ciertas acciones legales. Esas acciones legales están previstas en el artículo 921 del Código Civil. Este artículo señala que la defensa judicial de la posesión se ejerce mediante la figura de los interdictos y mediante las acciones posesorias. El Código Civil, en cuanto a los interdictos, solamente los menciona. No te dice exactamente en qué consisten, cuándo se interponen, cuáles son los requisitos. Igualmente respecto de las acciones posesorias. De eso vamos a ir desarrollando en la presente oportunidad. En cuanto a los interdictos y las acciones posesorias, ¿en qué se diferencian? La diferencia está en que en los interdictos se protege la posesión como hecho, la posesión fáctica, la posesión efectiva, en tanto que en las acciones posesorias lo que se protege, lo que se tutela es la posesión como derecho. En la doctrina se dice que la posesión como hecho es el ius positionis y la posesión como derecho el ius possidendi. En este sentido, voy a plantear un caso para entender el tema. Si yo fuera un poseedor de este inmueble, un poseedor, el peor de todos, un poseedor precario que no tiene título, que no tiene derecho a estar acá, y otra persona atribuyéndose titularidad sobre este predio, ejerce actos de violencia y me quita la posesión abruptamente, sin mandato judicial, sin orden judicial, un despojo arbitrario, ilegítimo, yo tengo la posibilidad de interponer un interdicto. En ese proceso de interdicto buscaré la restitución del bien. Y en el interdicto no está en tela de juicio si yo tengo derecho a la posesión. No se debate si tengo título, si tengo algo que justifica mi posesión. No. En un interdicto lo que se protege es la posesión como hecho, la posesión tal cual. En ese caso, yo siendo un poseedor precario, tengo la posibilidad de interponer un interdicto en cuanto a que lo que busco es la protección de mi posesión como hecho. Muy distinto tratándose de una acción posesoria. En una acción posesoria, ahí sí se discute, se debate el derecho a la posesión. Ahí sí se tiene que evaluar si tengo título o no lo tengo, si tengo derecho o no tengo derecho, si algo justifica mi posesión o no. Ahí sí se tiene que desarrollar. Es por esa razón que se señala en doctrina que los interdictos tutelan, protegen el ius positionis, la posesión como hecho, y las acciones posesorias protegen, tutelan el ius possidendi,
la posesión como derecho. Ahora, nos quedamos un momento con los interdictos. El Código Civil, en el artículo 921, señala: la defensa judicial de la posesión se ejerce mediante la figura de los interdictos. Pero como ya señalé, no te dice cuáles son los interdictos, cuándo se interponen, en qué casos, cuáles son los requisitos. Por lo tanto, ahí tenemos que ir al Código Procesal Civil en el capítulo referente al proceso sumarísimo, y dentro del proceso sumarísimo está regulado la figura de los interdictos. Y en relación a los interdictos, ahí sí se señala interdicto de retener e interdicto de recobrar. El Código Civil solamente establece que los interdictos se van a poder interponer respecto de bienes muebles inscritos y respecto de bienes inmuebles que estén inscritos o no. Y además establece el plazo prescriptorio de 1 año, que es para plantear interdicto. Pero lo demás, para desarrollar la figura del interdicto de retener, interdicto de recobrar, tenemos que remitirnos al Código Procesal Civil. Bien, y ahí en el Código Procesal Civil están a partir del artículo 597 al 607. Entonces, ¿cuándo se interpone un interdicto de retener? Un interdicto de retener se interpone cuando existen actos perturbatorios en la posesión, perturbaciones, molestias en la posesión. Esas perturbaciones o esas molestias se pueden deber a obras nuevas, se pueden deber a obras ruinosas. Por ejemplo, una perturbación por obra nueva. Yo tengo la posesión de este inmueble y al costado comienzan a realizar una edificación, una construcción. Y esa construcción está debilitando las paredes de este inmueble que comienzan a presentar grietas. Eso es un acto perturbatorio que se produce por obra nueva. Entonces, ante esa perturbación, presentamos interdicto de retener. Lo que busca un interdicto de retener es el cese de esa perturbación, de esa molestia. Efectivamente, habrá que pedirle al juez concretamente de qué manera pretendo que esa perturbación cese. Tendré que probablemente que pedir que tomen las medidas de seguridad o que inmediatamente arreglen ese problema que están causando en el inmueble. Asimismo, la perturbación para poder plantear un interdicto de retener también puede ser por obras ruinosas. Eso quiere decir, por ejemplo, yo tengo posesión en este inmueble y ocurre, este inmueble es de 2 pisos y ocurre que al costado tengo un vecino que tiene un inmueble de 5 pisos y ocurre que las paredes de su 4º o 5º piso está por colapsar en cualquier momento. Entonces, ahí podemos advertir una obra en estado ruinoso
y que me perturba en mi posesión porque no estoy tranquilo poseyendo este inmueble porque en cualquier momento puede generar un grave problema. En consecuencia, planteo un interdicto de retener que lo que busca es el cese de esa perturbación. Vuelvo a repetir, cuando se plantea un interdicto de retener, no solamente es pedir el cese de esa perturbación, sino concretamente cuáles serían las medidas que se deben adoptar para que esa perturbación no se siga produciendo. Entonces, hay que tener en cuenta el interdicto de retener puede ser por una perturbación causada ya sea por una obra nueva o causada por una obra en estado ruinoso. También puede ser por actos, por conductas, por hechos que perturban la posesión. Por ejemplo, yo soy un inquilino de este inmueble, soy un poseedor y ocurre que con el arrendador propietario del bien no tengo una buena relación y realiza conductas que me perturban la posesión, cortándome el servicio de agua, cortándome el servicio de luz. Entonces, esos actos perturbatorios que molestan la posesión de una persona es lo que genera la posibilidad de interponer un interdicto de retener. Ahora pasemos al interdicto de recobrar. El interdicto de recobrar se presenta cuando a mí como poseedor me han despojado arbitrariamente, despojado ilegalmente, despojado sin una orden judicial, sin un mandato judicial. En ese caso, si a mí me despojan arbitrariamente, voy a plantear interdicto de recobrar, cuyo propósito es la restitución del bien, que me entreguen la posesión del bien. Eso es el propósito del interdicto de recobrar. En ese caso, lo que tengo que demostrarle al juez es que yo tenía la posesión del bien. Tengo cómo probarlo. Afirmo que yo tenía la posesión, pero hay que recordar que la sola afirmación no es suficiente, sino que a esa afirmación que yo tenía la posesión, tengo que demostrarlo, tengo que presentar medios probatorios que efectivamente demuestren que yo tenía la posesión. Eso es lo primero. Si yo demuestro eso, puedo ahora demostrar lo segundo, el acto de despojo ilegal, el acto de despojo arbitrario. Porque esas dos situaciones fundamentales, que yo tenía la posesión y que he sido despojado arbitrariamente en el ejercicio de la posesión. En ese caso, yo presento la demanda. Señalo que he sido poseedor del bien y que he sido despojado arbitrariamente. No se analiza si tengo derechos o no sobre el bien, si tengo títulos o no. Ahí recordemos lo que señalé al principio. En un interdicto no está en tela de juicio si yo como poseedor tengo títulos o no sobre el bien, si yo como poseedor tengo derechos o no sobre el bien. Aquí lo que se analiza es concretamente si yo tenía la posesión tal cual, efectiva, la posesión en los hechos y que fui despojado arbitrariamente. Esa es la situación que se analiza en el caso concreto. Si se prueba ello, el juez declara fundada la demanda. No tiene que preguntarme el juez a mí, siendo el poseedor,
qué derechos tengo sobre el bien. Eso no está en discusión en un interdicto. Por eso recuerden, en los interdictos lo que se protege, lo que se tutela es la posesión como hecho, la posesión tal cual. No está en tela de juicio si tengo o no derecho a poseer, si tengo o no títulos sobre el bien. No está en tela de juicio. El interdicto se tramita en vía sumarísima, la vía más corta de los procesos ordinarios, y el plazo para plantear los interdictos es el plazo de 1 año, plazo prescriptorio, señalado en el artículo 921 del Código Civil. Muy bien, entonces el Código Civil, artículo 921, establece la defensa judicial de la posesión mediante la figura de los interdictos. Solamente lo menciona, pero no lo regula. Simplemente señala que se interpone respecto de bienes muebles inscritos y respecto de bienes inmuebles estén o no inscritos, y el plazo prescriptorio de 1 año. Lo demás, la regulación, cuáles son, en qué casos se presenta, qué efectos genera, eso lo encontramos en el Código Procesal Civil a partir del artículo 597 hasta el artículo 607. Ahora, la otra defensa judicial de la posesión es mediante la figura de las acciones posesorias. A diferencia de los interdictos, que sí al menos hay una regulación, el Código Civil lo menciona, pero el Código Procesal Civil lo complementa. En las acciones posesorias sí no tenemos un desarrollo. El Código Civil en el artículo 921 señala acciones posesorias en plural. No te dice en qué caso se interpone. Ni siquiera te plantea un plazo, como sí lo establece respecto de los interdictos. El Código Procesal Civil tampoco desarrolla nada respecto a las acciones posesorias. Entonces, lo que se sabe de las acciones posesorias se lo debemos a la doctrina. La doctrina es lo que ha desarrollado, lo que se debe entender por acciones posesorias, y por ende también la jurisprudencia por ahí nos ayuda. Entonces hay que remitirnos a lo que se viene sosteniendo en la doctrina en relación a las acciones posesorias. Lo primero, en las acciones posesorias se debate, se discute el derecho a la posesión. Ahí sí tenemos que evaluar el título posesorio, evaluar si la persona que está poseyendo tiene algo que justifica su posesión. En eso sí es diferente a los interdictos. Las acciones posesorias, el Código Civil nos habla en plural. La doctrina señala que dentro de las llamadas acciones posesorias encontramos a la figura del desalojo y al tema de la declaración de mejor derecho de posesión. Entonces tenemos dos situaciones: el desalojo y el mejor derecho de posesión. En ese sentido, primero centremos en el desalojo. El desalojo
también busca la restitución de la posesión, la restitución del bien. Eso pretende el desalojo. Pero si se dan cuenta, en el desalojo lo que se discute o se evalúa es el derecho a la posesión. Tan es así que al demandante en un proceso de desalojo le dicen cuál es tu derecho, en qué derecho te sustentas para plantear el desalojo. Es por eso que el Código Procesal Civil señala que las personas que están legitimadas a interponer un desalojo es un propietario, un administrador, un arrendador y cualquier persona que tenga derecho a solicitar la restitución del bien. Eso de cualquier persona que tenga derecho a solicitar la restitución del bien implica que tiene que haber un título que justifique su derecho. Tiene que haber algo que legalmente justifique su derecho. Eso en relación al demandante. Ahora, en relación al demandado, para que el demandado no sea despojado, desalojado, el demandado tiene que presentar algo que justifica su posesión. Eso pasa en las demandas de desalojo por ocupante precario. En ese caso, al demandado analizan si el demandado tiene un título que justifica su posesión. ¿Y qué es título posesorio? Ya lo ha definido el cuarto pleno casatorio, estableciendo como precedente vinculante que título es cualquier acto jurídico que justifica la posesión del demandado. Entonces, si el demandado presenta un título, un acto jurídico que justifica su posesión, no tendrá la calidad de precario. Si no presenta ningún acto jurídico, ningún título que justifica su posesión, tendrá la calidad de ocupante precario. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo pues un interdicto de recobrar que busca la restitución del bien a un desalojo que busca la restitución del bien también. Pero la diferencia no está en el propósito, en la finalidad que persiguen. Ambos pueden perseguir la restitución del bien. La diferencia está en el fundamento. La diferencia es lo que se tiene que analizar en cada uno de estos procesos. En un interdicto de recobrar, vuelvo a repetir, no está en juicio si tienes título o no lo tienes. Se protege la posesión tal cual. En un desalojo sí se evalúa si tienes un título o no, si tienes un derecho o no que justifica tu posesión. En consecuencia, ahí, por esa razón, la doctrina considera que el desalojo constituye una acción posesoria. La otra acción posesoria que la doctrina señala es aquel proceso de declaración de mejor derecho de posesión. Un proceso que se tramita en la vía de conocimiento, a diferencia del desalojo que se tramita en sumarísimo, que tiene una vía procedimental propia. En el caso de la declaración de mejor derecho de posesión es un proceso que se tramita en la vía de conocimiento. Y en ese caso hay que tener en cuenta que en un proceso de conocimiento, de declaración de mejor derecho de posesión, lo que se evalúa son los títulos tanto del demandante como del demandado que están enfrentados. Así como existe actualmente procesos vinculados a mejor derecho de propiedad, donde ambos presentan títulos de propiedad y lo cual se busca establecer cuál prevalece, asimismo también existen procesos
vinculados al mejor derecho de posesión, en la que un demandante podría afirmar que el bien tiene derecho sobre el bien en base a un derecho de usufructo que le otorgaron, y la otra parte podría afirmar que tiene el bien o tiene derecho sobre el bien en base a un contrato de arrendamiento. Ambos son títulos posesorios y por lo tanto se busca establecer cuál de los títulos prevalece. Y eso se tendrá que analizar, se tendrá que merituar, se tendrá que evaluar en un proceso de conocimiento donde se discuta el proceso de mejor derecho de posesión. La otra pregunta también sale a relucir en cuanto al plazo para interponer las acciones posesorias. A diferencia de los interdictos, donde ahí sí hay un plazo específico señalado en el artículo 921, donde dice que el plazo es de 1 año, un plazo de prescripción, cosa que no señala en relación a lo que es acciones posesorias. No te dice un plazo específico. Entonces se entiende que al no tener un plazo específico, se puede aplicar el plazo genérico. Y el plazo genérico está previsto en el artículo 2001, numeral 1, que está en el libro de prescripción y caducidad, donde señala que la acción real prescribe a los 10 años. En este caso, diríamos que el desalojo por ocupante precario, por ejemplo, y la declaración de mejor derecho de posesión son acciones reales. Y al ser acciones reales, el plazo que se podría interponer o que se podría aplicar es el plazo genérico de 10 años que está previsto en el numeral 1, artículo 2001 del Código Civil. En conclusión, recordemos lo siguiente: la posesión es un derecho real, reconocido como tal en el Código Civil. La defensa del derecho real de posesión se puede ejercer de manera extrajudicial, previsto en el artículo 920, mediante el uso de la fuerza, que probablemente sea materia de otra sesión más adelante, cosa que ahora nos hemos limitado a desarrollar lo que es la defensa judicial de la posesión, que está previsto en el artículo 921 del Código Civil. En la defensa judicial de la posesión hemos señalado la figura de los interdictos y las acciones posesorias. En los interdictos son 2 que están regulados en el Código Procesal Civil: interdicto de retener por acto perturbatorio, interdicto de recobrar por despojo arbitrario. Y también están las acciones posesorias. Esas sí no están establecidas en el Código Civil, no te dice cuáles son, ni tampoco están reguladas en el Código Procesal Civil, por ende aquí sí nos remitimos a la doctrina. Y la doctrina establece que las acciones posesorias básicamente son el desalojo y el caso de la declaración de mejor derecho de posesión. Recordar también que los interdictos se tramitan en vía sumarísima, el desalojo en vía sumarísima y la declaración de mejor derecho de posesión no tiene una vía procedimental propia, pero se utiliza la vía más lata, la vía de conocimiento, dado que lo que se evalúa es establecer quién tiene un mejor derecho a la posesión, quién tiene un título mejor que prevalezca sobre el otro. Es un tema más complejo
es un tema de derecho que tendrá que dilucidarse en la vía más amplia, que es la vía de conocimiento. Y recordar finalmente que los interdictos lo que se protege es la posesión como hecho, el ius positionis, como señala doctrinariamente, y la acción posesoria lo que se protege es el ius possidendi, la posesión como derecho. Bien, eso es lo que hay que distinguir entre las acciones posesorias. EGACAL, Escuela de Derecho.